Hermanos y amigos, quisiera leer un texto de Lucas del capítulo 1, versículo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Lo que tenemos entonces es el intento de Lucas de presentar una historia muy cierta, dice. Una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. La historia de Jesús es historia, no es mito, no es fábula, no es leyenda, es la historia de lo que Dios hizo cuando envió a Jesús desde el cielo hasta la tierra con un mensaje, el mensaje de nuestro Creador, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. Juan 1, del 1 al 5. Lucas le llama cosas muy ciertas. El apóstol Pablo también escribió una carta al joven Timoteo, y en primera a Timoteo leemos también al principio de esta epístola palabras también que nos recuerdan de que fue muy importante hacer caso de las palabras de Dios, porque la fuente de fe, la fuente de edificación para la iglesia es la palabra misma. No es cualquier historia humana, no es cualquier testimonio, aunque yo entiendo que los buenos ejemplos, las buenas obras de los cristianos pueden servir de luz, como dice Mateo 5:16, pero aún así el poder de los cuentos y las historias de los hombres y sus experiencias, aunque sean muy interesantes, no son iguales de poder con la palabra sagrada. Entonces, dice Pablo a Timoteo, aquí en versículo 3, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Hay mucha de esta vana palabrería en lo que se llama las predicaciones de los hombres. Pero después de dar buenos ejemplos, varios ejemplos de lo que uno entiende que
que entiende la ley de Dios, que entiende cómo manejar, cómo usar, cómo aplicar las leyes de Dios. Dice, la ley es para, el versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Es la sana doctrina que debemos de buscar, debemos de predicar. Dice además, versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que me ha sido encomendado. Este evangelio, como también escribió él en Romanos 1, 16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice, de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, leyendo aquí de Lucas, entendemos la importancia de la historia verdadera, la historia cierta, las cosas que pasaron cuando Jesús vino a esta tierra. Estas cosas que Él nos dice no solamente son ciertas, pero son producto de testigos oculares, dice. Estos testigos oculares también dice que son ministros de la palabra. Esta palabra que engendra la fe, esta palabra que produce, son palabras útiles, no son palabrería inútil. Esta forma de hablar se encuentra en Hechos capítulo 1, cuando Jesús ascendió al cielo, dejando a los discípulos, a los apóstoles aquí en la tierra. Fue necesario escoger otro testigo más porque Judas se ahorcó, estaba muerto. Fue necesario entonces elegir a otro para tomar su lugar. Entonces, hablando de lo que fuera necesario, dice a Pedro, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Testigo de su resurrección, testigo ocular, competente por haber conocido a Jesús estos 3 años muy críticos de su enseñanza, de su andar en Judea, en Galilea, en Samaria, en Decápolis, estas regiones donde Jesús mostró la gloria de Dios. Entonces le llaman testigos y, como dijo Lucas, testigos oculares, de ojo, dice. En el sermón de Pedro, en el próximo capítulo, en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, y estaban ellos hablando con lenguas, cuando todos podían ver la señal del fuego del cielo que descendió sobre estos testigos, y hablaban ellos conforme a lo que Dios les daba para hablar. Entonces, en el sermón, un punto principal presenta Pedro, dice, a Jesús, 32, a Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice. Así que, exaltado a la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Con sus ojos ellos también eran testigos. Declara Pedro, nosotros los 12, escogidos de Cristo, somos testigos de la resurrección de Jesús. Pero también dice, puesto que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, desde su trono derramó esta evidencia del poder de Dios, esta aprobación, esta confirmación de Dios sobre los apóstoles. Los oidores podían ver con sus ojos y oír con sus oídos esta maravilla de Dios. Entonces, en capítulo 3, en el segundo sermón de Pedro, hablando a los líderes de los judíos, declara, versículo 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, Barrabás, ¿se acuerda? Entonces, el 15, y disteis muerte al autor de la vida. Dieron muerte al Jesús, el que daba vida, el autor de la vida espiritual, la esperanza de la vida eterna. Al que Dios resucitó entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Otra vez, declara. Esto no fue fantasía. Fue cuestión legal, de historia, cosas ciertas, certificadas por los testigos oculares que vieron la gloria de Jesús cuando Él ascendió también al cielo. En el capítulo 6 vemos que ellos entonces se dedicaron a la palabra, enseñando la palabra de Cristo. Y en capítulo 6 hubo un problema en la iglesia y porque también los apóstoles ayudaban en repartir, distribuir la benevolencia a los necesitados. Estaban entonces descuidando de algunos. Por supuesto, en este caso eran una queja de los griegos, los judíos que hablaban el griego, de los cristianos. Entonces, en el versículo 2, Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la iglesia. Ahora, los 12 apóstoles convocaron a la iglesia de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir meses. Esto fue lo que hacían. La palabra de Dios. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Precisamente lo que encontramos aquí en Lucas al principio de la historia que él estaba registrando en el Evangelio. Volviendo a Lucas, también dice en versículo 1:3, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia,
desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, dice entonces el 4, para que sepas, ¿qué? Para que sepas la verdad precisa. Esta frase, la verdad, fue muy importante en la enseñanza y en la plática de Jesús cuando él andaba aquí en la tierra. Comenzamos en Mateo, el primer evangelio, el primer sermón de Jesús, el sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7. Y esto fue el mensaje de la vida que Dios anunciaba, que Dios entregaba a los hombres de la tierra. Juan habla el Evangelio de Juan habla de este mensaje de Jesús. En este Evangelio, Juan no nos da mucho detalle de estas enseñanzas. Ya están registradas en Mateo y Marcos. Y ahora, lo que Juan declara, que también Lucas registra estas cosas, pero Juan dice, en Juan capítulo 1, en el versículo 1 a 3, cuando describe la obra de Jesús aquí en la tierra, comienza, déjame encontrar, Juan capítulo 1, versículo 1, aquí dice, en el principio existía el verbo. Ahora el verbo es la palabra, pero que se mueve, la palabra que tiene fuerza, actividad, la palabra viva. Dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Jesucristo, por supuesto. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio del verbo, la palabra de Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el Creador es Jesucristo. Ahora dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios envió al verbo a la tierra. En Él, en el verbo, en Él que predicaba la palabra de Dios, que demostraba la palabra de Dios, que vivía la vida que Dios exige del hombre. En Él estaba la vida. Entonces, la vida llegó a ser la luz del mundo. La luz alumbra. Es la palabra de Dios, que son, como dice Lucas, cosas muy ciertas. Historia que Dios declaró con testigos oculares. Esta historia, esta palabra instruye y corrige los pecados de los hombres. Entonces dice el 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, este concepto de verdad, de gloria, de gracia, la gloria está en la verdad. La gloria está en la gracia. La gloria estaba en Jesús. Sus enseñanzas, sus ejemplos, su amor, su justicia, su santidad, su forma de caminar, de hablar. Entonces, lleno de gracia. La vida, si nosotros seguimos estas enseñanzas, también nos llena la misma gracia. Es el favor de Dios, no solamente el perdón del pecado, es la nueva vida que vivimos de justicia y de santidad.
lleno de gracia y de verdad. Porque nadie puede acercarse a Dios si no se acerca por la manera que Dios manda. Juan 4, 24. Dios busca esta clase de gente que adora a Él en espíritu y en verdad. Ahora, leyendo el capítulo 3 de Juan, dice en versículo 34, yo entiendo, capítulo 3 es el gran tema de Jesús hablando con este fariseo Nicodemo por la noche, que no le faltaba el valor para hablar con él abiertamente, pero oyó a Jesús y la palabra de Jesús llegó a su corazón, pero porque lo vemos adelante cuando se murió Cristo en la cruz. Pero en este caso, entendemos que Jesús exigió que hubiera un nuevo nacimiento. Exigió que el hombre pusiera su fe en Cristo, es decir, en sus enseñanzas, en sus palabras, que fuera seguidor fiel de Jesús. Llegando entonces a los últimos versículos de Juan 3, dice 34, porque aquel a quien Dios ha enviado, Jesús, porque aquel a quien Jesús ha enviado habla las palabras de Dios. Dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Dios envió el Espíritu Santo a Jesús cuando se bautizó, ¿se acuerda? En forma de una paloma. Pero llenó a Jesús con esta palabra divina. El Espíritu Santo, el poder de Dios, llenó a Jesús con estas palabras. Entonces, Dios no le dio con medida, con escasez de verdad. No. Abundantemente le dio. Ahora dice, el 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Todo lo que Dios quería que los hombres tuvieran aquí en la tierra fue entregado en las manos de su Hijo, el último mensajero, Hebreos 1 a 3. Ahora dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es la importancia de hacer caso de las enseñanzas de Mateo 5 y 6 y 7. El Sermón del Monte. Poner en práctica estas enseñanzas. Porque el que cree en Él, el que pone en práctica estas enseñanzas, tiene esta vida celestial, esta vida eterna. Pero el que no obedece, aquí tenemos el contrario. El que no obedece este mensaje, que no obedece esta fe, que no se mantiene fiel a este mensaje, a este Señor, dice, no verá la vida. No hay vida. Uno no ve la vida si no obedece la palabra, si no obedece la enseñanza de Jesús, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Todos los hombres tienen la ira de Dios encima de ellos. Todo pecador, todo hombre perdido por el pecado, tiene la ira de Dios sobre él. El único remedio que hay para el hombre es de escuchar a Jesús, hacer caso de sus palabras, responder a la gracia que Él ofrece a nosotros, el perdón y la nueva forma de vivir. Entonces, capítulo 6, el Evangelio de Juan está llenísimo de este concepto de la vida y de la fe. Y en la plática muchos no querían hacer caso de Jesús. No querían arrepentirse de sus pecados, no querían aceptar el sermón del monte. Entonces,
Aquí en capítulo 6, Jesús pregunta, pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Entonces dice, como resultado de este, muchos de los discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Imagínense. Entonces, lo que vemos en versículo 68, Simón le respondió, o Jesús dijo, ¿acaso queráis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pedro entendió. Déjenme terminar con capítulo 8, 31 y 32. Lo que Jesús quería de los hombres, quería discípulos que hicieran caso de sus enseñanzas. Entonces Jesús decía, Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad viene de la verdad. Esta verdad es la verdad que Jesús trajo. No es cualquier verdad. Es la verdad específicamente que Jesús trajo, que nos dirige la vida, que nos cambia la vida, que nos da la vida eterna, que nos da la vida verdadera. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la tiniebla, de la esclavitud de lo que condena al hombre a la ira de Dios. Entonces, piénselo bien. Espero que Dios les ayude a entender esta bellísima palabra de Cristo y que Dios le bendiga.